¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Vamos a, como siempre les he dicho, ¿verdad, hermanos? Creo que venimos a este lugar con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De escuchar la palabra de Dios, de alabar su santo y bendito nombre de nuestro Dios, de darle la alabanza, la adoración al Rey que vive. ¿Quién es el Rey que vive? A su nombre. Dios bendiga. Quiero que me preste un poco de atención, más que a mí, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos habla a través de su palabra. Él es el único que nos está hablando a través de su palabra, hermanos. Así que preste mucha atención a lo que es la palabra de Dios. Libro de Gálatas 3:17. Gloria a Dios. Gálatas 3:17. Cuando lo encontramos, podemos decir un amén, con reverencia a lo que es la palabra de Dios. ¿Ya estamos todos? Lo leamos junto, detenidamente, despacio. Esto pues digo, a ver juntos. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abrogó para invalidar la promesa. Una vez más. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abrogó para invalidar la promesa. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Gloria a Cristo. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Santo es Dios. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Estamos listos? Mire, vamos a terminar el año. Gracias a nuestro Dios, como le había yo prometido. Último mensaje, último domingo del año. 52 domingos tiene el año. ¿Cuántos domingos tiene? 52 domingos, y creo que los que se hicieron el esfuerzo de estar, de no faltar en la promesa, en la empresa del Señor, qué mejor, ¿verdad?, que estar en las manos del Señor, hermanos. Que este año que viene nosotros podamos hacer un compromiso con Dios, hermanos, y una vez más no faltar. Nada más son 52 domingos. Nada más son 3 horas cada domingo que nos reunimos para alabar a Dios. ¿Cuánto le estamos dando a Dios? Creo que le damos muy pocos. Entonces es muy importante que de lo poco que le demos, hermano, nos esforcemos a cada día más. Dice la palabra de Dios: esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, dice, no la abrogó para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios permanece para siempre. La promesa de Dios sigue vigente, sigue activo, sigue permanente, rectificado por Dios. El tema de hoy se llama 7 letras en tu contrato con Dios para que te vaya bien este 2024. 7 letras en tu contrato con Dios para que te vaya bien este 2024. ¿Cuántos quieren que les vaya bien, hermanos? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Gloria a Dios. Y vamos a entrar a la palabra de Dios, en lo que usted la anote. 7 letras en tu contrato con Dios para que te vaya bien este 2024. Como ustedes me conocen, cada año trato de preparar un tema especial, un mensaje especial para que iniciar el año. Y le preguntaba yo al Señor hace algunos días, y le decía: Señor, pues ya estamos a un mes y todavía no hay no ha bajado la enseñanza. Entonces me llegó esta palabra, 7 letras. ¿Ya estamos aquí? Entramos. A mí siempre me sorprendió, hermanos, ver en la Biblia, estudiar la palabra de Dios, encontrar en la Biblia
una familia que por alguna razón tenía un vallado alrededor de su casa, alrededor de su familia, alrededor de su hogar. Un vallado es como una, vamos a imaginar, como una malla, como una barda alrededor de su casa. Y siempre me sorprendió ver esa familia, encontré esta familia, hermanos, que tenía un cerco, un vallado, que nadie podía ver ese vallado. Nadie podía ver, la gente no lo podía ver, pero hay alguien que sí lo podía ver. El enemigo sí podía ver ese vallado. El diablo sí puede ver ese vallado, ese cerco que hay alrededor de tu familia. Por eso el tema se llama 7 letras en tu contrato con Dios para que te vaya bien este 2024. El enemigo podía ver que esta familia tenía un cerco, un vallado. Y Dios y los ángeles también podían ver. Y el diablo siempre quería llegar a esta familia y querer tocar a esta familia en la Biblia. Estoy hablando en la Biblia, hermanos. Pero por ese vallado que cuando él llegaba se encontraba, no podía entrar. No podía tocar esa familia, no podía entrar a tocar. Y si tiraba sus dardos, lo tiraba a 1000 metros, a 2000 metros. Porque en el momento que él llegaba y se presentaba a esta familia en la Biblia, no podía entrar. Era un vallado, hermano, literalmente que no se veía, que nadie podía ver, nadie podía acercarse. Los ángeles sí lo veían, ese vallado. El diablo sí lo podía ver, ese vallado, porque no podía acercarse a esa familia. Cuando nosotros, como iglesia del Señor, quiero que esté muy al pendiente, apague su celular, no ande saliendo, como siempre le he dicho, no ande entrando, porque habla Papá del cielo, habla nuestro Dios a través de la palabra, como siempre lo he dicho. Cuando tú tienes un vallado, cuando tú tienes un cerco alrededor de tu casa, eso es lo que hoy quiero que te lleves para este 2024. El diablo llegará, el diablo atentará contra tu vida, pero se encontrará con ese vallado y no podrá entrar, no podrá acercarse, no podrá tocarte, porque tú tienes un vallado en tu familia. Y esto está en la Biblia, hermanos. Esta familia tenía un vallado que el diablo no podía acercarse. Pero en este vallado había unas 5 letras en el contrato. Había 7 letras, en el contrato. 7 letras muy pequeñas. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda hoy. Que yo lo he comprendido, gracias a Dios. 7 letras muy pequeñas en un contrato. Cuando alguien hace un contrato, viene una cláusulas. Esa cláusula que siempre hay que leerlo. Si no, por ahí, usted firmando, nos pueden pasar a embargar nuestra pertenencia o a afectar a la familia. Siempre hay que leer esas cláusulas, esas letras muy pequeñas. Pero en este vallado, hermanos, había unas letras muy pequeñas que había que cumplirlo. Por eso esta familia tenía ese contrato en su casa. Tenía ese vallado porque él estaba cumpliendo con ese vallado, con ese cerco. Hay unas letras pequeñas para que este vallado funcione. Hay 7 letras pequeñas para que este vallado, esta barda en tu casa, alrededor de tu familia, funcione. Hay una condición que Dios tiene, hay una protección que Dios tiene para ti, que es una protección. 1, protección financiera. 2, protección para tus hijos, tu familia. 3, protección en tu trabajo, en tu empresa o en tu pequeño negocio. 3. Esa es la protección que Dios quiere para nosotros. Y 4, protección familiar con tu esposa y con tus hijos,
para que cuando el enemigo llega, no puede tocar tu hogar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Si lo cree, diga amén. Ese es el contrato que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ya se los dije los puntos. Protección familiar. Entonces nosotros debemos de cumplir con ese contrato. Hay unas letras que son muy pequeñas. Son 7 letras. ¿Cuál se imagina usted que es? ¿Cuál se imagina usted que es 7 letras para que Dios ponga esa protección en tu casa? Un vallado en tu hogar, un vallado en tu familia. 7 letras. La oración. Dios bendiga al hermano. La oración. Oración se compone a base de 7 letras. Y para que tú tengas ese vallado, tienes que cumplir con la oración. Oración antes de dormir, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, para que Dios te lleve y te trae bien. Oración al levantarte, para que Dios te guarde, para que Dios te protege. Oración por tus hijos, que es lo más importante. Para que se active ese contrato, para que Dios active ese contrato en tu vida, tenemos que hacer esas letras pequeñas, cumplir esas letras pequeñas, esa cláusula, un contrato con Dios que Dios dejó en nuestra vida. En la Biblia aparece una familia que cumplía con los requisitos y Dios le puso un vallado en su hogar. ¿Cuántos quieren eso en su hogar, hermanos? ¿Cuántos quieren un vallado en su trabajo? Yo sí quiero un vallado en mi trabajo. Yo sí quiero protección. Si tú también quieres, hermanos, di amén. Es muy importante tener ese vallado, una protección en tu familia. Y esa familia que tenía esa protección, escúchelo bien, es la familia de Job. Job tenía 10 hijos y cada hijo, ve escuchando la palabra de Dios, y cada hijo tenía su propia casa, su propia hacienda. Job tenía 10 hijos. Job era un hombre rico, dice la Biblia, un magnate este hombre. En ese tiempo Job era un magnate, un rico, un multimillonario. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 5,000 asnos, que para nosotros hoy en día a lo mejor es poco, pero su familia, él tenía, ¿cuántos hijos tenía Job? 10. Cada uno de su familia también eran ricos, tenía su casa. Entonces, pero el diablo apuntó contra la familia de Job. El blanco de Satanás siempre, hermanos, eso quiero que sepa usted hoy, el blanco de Satanás siempre es la familia, hermanos. Siempre busca cómo destruir la familia. Por eso una familia debe de estar en oración y en ayuno. Cuando tú estás siendo bendecido en tu negocio, en tu trabajo, en tu hogar, y alguien se enferma, el enemigo hace que alguien se enferma, automáticamente perdiste 75%. ¿Es así o no es así? ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Cuando alguien se enferma de nosotros, cuando nos está yendo bien y el diablo atiende con alguno de la familia, automáticamente se perdió el 75%. Porque si tenías ahorrado algo, se sacó todo. Y si no tenías ahorrado algo, te empezaste a endeudar. A veces hay familia que empeñan su carro, su casa, terreno, todo, para salir adelante con la familia. Y usan este dicho que dice, las cosas van y vienen, pero la familia no. Y a lo mejor está en lo cierto, pero hay un contrato. Si queremos que Dios nos guarde, si queremos que Dios nos protege. Siempre el enemigo busca la familia. Siempre. Y eso quiero que usted aprenda hoy. El diablo siempre toca la familia, tu matrimonio, tus hijos, hace que te
te corran del trabajo, hace que te vaya mal, que todo se viene hacia abajo, porque el diablo tocó la familia. Satanás dice, voy a tocar la familia de Job. Así dice Satanás, voy a tocar la familia de Job, y resulta que Satanás se acerca a la familia de Job y se encuentra con un vallado, un cerco, un vallado que rodeaba la casa de Job. Pero ¿qué fue lo que rompió ese vallado? Job tenía un vallado en su casa. Job tenía un cerco en su casa. Y Satanás dijo, me voy a acercar a la familia de Job, porque voy a acabar con la familia. Cuando Satanás se acerca, la familia de Job se encuentra rodeado, protegido. Entonces el diablo se acerca a Dios y pide permiso. Pero ¿qué fue lo que rompió el vallado de Job? Eso es lo que hoy quiero que aprendamos. ¿Qué fue lo que rompió? ¿Qué fue lo que provocó que se rompiera ese vallado? ¿Qué fue lo que provocó que Job tuviera un cerco de espinos, un cerco para que el enemigo entrara, se rompiera? Hay dos puntos. ¿Qué fue lo que provocó para que Job tuviera el vallado en su casa? 1. 2. ¿Qué fue lo que provocó para que el cerco se rompiera y el diablo pudiera entrar a esa familia? Esos dos puntos vamos a ver, hermanos. Y esos dos puntos quiero que usted lo tome por obra. Y este año, hermanos, para que nos vaya bien. Hay familia que dice, en mi casa veo sombras negras, espantan, no solamente no tengo el cerco, sino parece que el diablo entrara a mi casa libremente por la puerta. Parece que hasta cenara conmigo. Me va mal, todas las veces me va mal. ¿Por qué? Porque no tenemos un vallado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa protección. Hay gente que dice, a mí me han venido a buscar gente que me han dicho, ve a orar por mi casa porque me espantan, apagan, prenden la luz, amanecen cosas tirados afuera. Ve. ¿Por qué será? Porque el diablo entra libremente. Y en la casa de los cristianos, en la casa de los hijos de Dios, debe de haber este vallado. Cuando el enemigo llega, inmediatamente se regresa para atrás porque no puede entrar, debe estar protegido. Amén, hermanos. Job, su capítulo 1, vamos al libro de Job, su capítulo 1, su versículo 1 al 5. Cuando ya lo tiene, digo un amén. Job, su capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Sigue con su vista. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, tome nota del 4, e iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, a cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con él. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, tome nota de este otro versículo, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Quién vive, hermanos? ¿A su nombre? Dice la palabra de Dios que Job era no había hombre tan bendecido, tan rico en la tierra de los orientales. Un hombre que en todas las cosas les iba bien, bien. Y cuando el enemigo llegaba, se encontraba con ese vallado, se encontraba con esa barda y no podía entrar. ¿Qué es lo que hacía Job para que ese vallado permaneciera, hermanos, en su casa?
¿Qué es lo que hacía Job? Orando por la familia, dice el hermano. Orando por la familia, amén. Ofrecía, ¿qué ofrecía? Holocausto. Todos los días Job ofrecía holocausto por sus hijos. Quizás mis hijos han pecado en este convivio que tuvieron. Quizás han blasfemado el nombre de Dios. Tal vez han ofendido a Dios. Job hacía todos los días y ofrecía holocausto por sus hijos. ¿Cuántos oran por sus hijos, hermanos? ¿Cuántos oran por sus hijos? Mire, hermanos, tenemos que orar por la familia. Tenemos que orar por nuestros hijos. Aunque ellos no vienen a la iglesia, tenemos que orar porque ellos blasfeman a veces el nombre de Dios. Y aconteció que dice que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba, dice, y los santificaba, dice el 5, y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Si eran 10 hijos, 10 sacrificios ofrecía Job. Y eso provocaba a que Job, hermano, a que el vallado permanecía alrededor de la casa de Job firmes y que el diablo no podía entrar. ¿Qué es lo que provocaba? El sacrificio, la oración. Vamos a empezar este año, hermanos, vamos a empezar este año y yo quiero que vamos a empezar bien en ayuno, en oración, para que nos vaya bien, para que Dios guarde a tu familia, guarde a tu matrimonio, guarde tu trabajo. Es importante la oración, hermanos. El alma del cristiano es la oración, hermanos. Sin oración no podemos nosotros ser cristianos por nombre nada más. El celular no deja nada bueno. Gente que se pasa horas y horas no deja nada bueno. Ese tiempo se puede estar utilizando, ocupando en la oración. Por tus hijos, por tu trabajo, por tu esposa. Yo sí quiero ese vallado aquí en mi casa. ¿Cuántos lo quieren, hermanos? Yo sí quiero esa protección de Dios. Sí, yo quiero que te vaya bien este año. Y que testifiques, hermanos. Que testifique que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Dice que Job lo santificaba. Todas las mañanas ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás habrán blasfemado. Lo santificaba. Es necesario que oremos por nuestros hijos, que agarres a tus hijos como familia alrededor de tu mesa, alrededor de tu cama y te pongas a orar con ellos. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Hay gente, hermanos, que le va mal. ¿Por qué? Porque el vallado no está en su casa. Ahora yo quiero que te lleves a tu hogar, a tu casa, para este 2024. Quiero que te lleves ese vallado para tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Si está conmigo, diga amén. Yo quiero que te lleves ese vallado a tu casa. Dios, como siempre lo he dicho, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene consentidos. Siempre te lo he dicho y te lo voy a volver a decir. ¿Por qué al hermano Carlos le va bien? ¿Por qué al hermano Mario le va bien y a mí no? Dios no tiene consentidos, hermanos. Para Dios todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Pero hay a veces que no estamos cumpliendo ese contrato, esas letras. Que está al pie, hermano, al pie de la letra está ese contrato para que nosotros hagamos, para que nos vaya bien este año. Yo quiero que te vaya bien este 2024. Quiero que te lleves este regalo hoy, hermano, de este vallado en tu familia. Este año Dios va a poner un muro, un cerco para que el diablo no siga robando las bendiciones que Dios tiene preparado para ti, hermanos. Amén. Este año Dios va a poner un cerco, un muro, hermanos, para que te vaya bien y que el diablo no siga robando las bendiciones que Dios tiene para tu familia este año, hermanos. Pero es necesario que nosotros pongamos. ¿Qué fue lo que provocó que Job tenía ese vallado? ¿Cuál fue? Repítelo otra vez. ¿Cuál fue, hermanos? Ofreció el holocausto, y el holocausto representa la oración.
¿Qué fue lo que provocó? Eso fue lo que provocó. Si tú te pones firmes este año en oración, y hacerte un compromiso con Dios de no faltar a la iglesia y de cumplir con Dios, te lo aseguro que Dios cumple contigo. ¿Cuántos lo creen? Dios cumple contigo porque Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre, dice la Biblia, para que se arrepiente. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Y tú cumple con Dios y vas a ver cómo Dios siempre va a ir contigo. Así que este año, hermanos, ya se va a acabar. Gracias a Dios fuimos bendecidos, gracias a Dios algunos pasaron prueba, pero este año tiene que ser de bendición y declaramos la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que el vallado que estaba en la puerta de Job alrededor de su casa era por su oración, por su sacrificio. Pero hay un punto por la cual se rompió este vallado, que es lo que el diablo hizo, hermanos. Y vamos a ver ese punto, que por qué se rompió este vallado y por qué el diablo terminó con lo que tenía Job. El número 10, ahí mismo, Job 1:10. Léelo, por favor, si los que ya estamos en el libro de Job, Job 1:10, para que cheque usted el vallado que yo le estoy hablando. Sí, el 1:10, el 10. Gloria a Dios. La bendita palabra de Dios dice: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Gracias, mi hermano. Ahí está, hermano. Para que no digan que yo me invento este tema, este título. No, ahí está el vallado. No ha cercado alrededor de su casa, a él y a su casa y todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. No ha cercado. Cada que el diablo se acercaba, se encontraba con ese vallado que Job tenía. Cada que el diablo se acercaba, se encontraba con una protección en la casa de Job. Y déjame decirte que si tú te metes en oración, cada que el diablo se acerca a tu casa, estará una protección. Y no podrá hacer daño a la familia, no podrá hacer que te corren del trabajo, no podrá hacer que tu dinero se te vaya como agua. No, porque tú tendrás esa protección para este 2024, hermanos. Y todos los años, si cumplimos con el Señor. No acercados, Job tenía un cerco. Job, y el diablo llegaba y no podía entrar. ¿Por qué? Porque estaba protegido. ¿Cuántos quieren estar protegidos este año? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Este año tendrás, hermanos, un vallado. ¿Cuántos lo creen? Una orden de restricción. Para que cuando el diablo quiera entrar, no. Dios le diga no, pero cumple con Dios. Ya no faltes este año, afírmate en las cosas de Dios. Para que cuando el diablo llegue y quiere tocar tus hijos, Dios le dice no, porque hay una protección, porque hay un vallado, porque estás cumpliendo el contrato. No entrará a tu hogar, no entrará a tu casa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? A su nombre. El diablo, el enemigo intentará, porque nosotros tenemos un enemigo. No crean que no tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo, pero si tenemos esa protección, no podrá. Los dardos lo tirará de lejos y no llegará hacia tu casa, hacia tus hijos. Pero es necesario que cumplamos con el Señor. ¿Por qué? Porque no se puede acercarse. Yo tengo una orden para tu casa. ¿Qué provocaba que Job tenía ese cerco? La oración. ¿Qué vas a hacer para que te vaya bien y súper bien? La oración. Amén, hermanos. La oración. ¿Quieres que te vaya bien? Haz la oración. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero ¿qué hacía Job? Santificaba a sus hijos, oraba por sus hijos, oraba por su familia. Conmigo vienen gente que me dicen: ore por mi hijo que se fue a las drogas. ¿Qué edad tiene? 15, 13 años. Ore por mi hija que se quedó embarazada. ¿Qué edad tiene? 14 años acaba de cumplir. El diablo, hermanos, está buscando a la familia y quiere destruir la familia, porque dice la Biblia que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia.
Sí, amigo, han llegado. Ore, por favor, están mis hijos en las drogas. 13 años. ¿Por qué? Porque a veces los padres de familia descuidan a sus hijos, descuidan a la familia y ya no hacen oración, no están protegidos. Por eso el enemigo entra y sale cuando él quiere. Pero en nuestra casa, hermanos, en nuestro hogar, solamente debe de haber lugar para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, a él, hermano, es lo que debe haber lugar, y el enemigo no tiene parte ni suerte en la familia. Dice que los hijos de Job enviaban a llamar a sus hermanas y convivían y bailaban y hacían fiestas. Y Job, ahí estaba Job orando, ahí estaba Job, ofrecía ayuno, ofrecía oración a Dios. Quizás han blasfemado mis hijos, quizás han pecado contra Dios, y yo vengo, dice Job, a pedirte, mi Dios. ¿Por qué Job tenía un vallado en su casa? Porque ofrecía holocausto. Llévatelo bien ¿Por qué Job tenía esa protección de Dios? Porque Job, hermanos, no dejaba de orar. Cuando tu casa está protegido, cuando tu familia está protegido, el diablo no podrá tentar. Busque Éxodo 12:23. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Si puede, glorifique el nombre de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Éxodo 12:23. ¿Ya estamos ahí? Gloria a Dios. Se lo voy a leer yo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar. ¿A quién? A ver, dígalo todos, ¿a quién? Porque Jehová, pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel de los postes de tu casa. Jehová pasará, y no dejará entrar al heridor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. El heridor no podrá entrar a tu casa porque ve que está pintado tu casa con la sangre del Cordero. Santo es Dios, alabado sea el nombre de Dios. El heridor, no dejará entrar al heridor. ¿Quién es el heridor? Es el enemigo, hermanos, es el diablo. El que hiere a tu familia con las enfermedades, el que hiere a tus hijos en las drogas, el que hiere a tus hijos en su negocio, le empieza a ir mal. El heridor, dice la Biblia, Jehová no lo dejará entrar porque mirará esa casa marcada con la sangre del Cordero. Y si tú te pones en oración, y si tú te pones en ayuno, pasará el heridor, pasará el enemigo y mirará, porque la casa del cristiano debe de estar marcado. ¿Cuántos lo creen? Porque la casa del Hijo de Dios se nota la diferencia. Y se debe de notar la diferencia. ¿Cuántos quieren que se note su casa este año, hermanos? Pasará el heridor, dice la Biblia, y pasará derecho. Esta no, a los egipcios. Allá sí puedes hacer lo que quieres. Pero esta casa me lo respetas porque es casa de mi hijo, de un hijo de Dios. Entonces el enemigo tiene que hacer lo que Dios le dice. El diablo no tiene parte ni suerte. Que el Señor lo reprenda. Dios le dice, no toques esa casa, y no lo tocará. Pero para este año tú tienes que cumplir esa cláusula, ese contrato. ¿Se podrá, hermanos? ¿Se podrá o no se podrá? Claro que se puede, hermanos. Dice que porque Jehová pasará hiriendo un enemigo, un mal permitido por Dios, un demonio permitido por Dios, que pasó matando allá en Egipto, pasó acabando con los egipcios, matando a los primogénitos, pero la casa que estaba manchada, pintada con sangre, el poste de la casa, la puerta de su casa, el heridor huía. A su nombre, a su nombre, el enemigo no tiene parte, no tiene suerte. Cuando tu casa está protegida, cuando tu casa esté bardeada, no estoy hablando de la barda de esta es para los ladrones. Estoy hablando de la barda espiritual. Cuando la casa esté protegida, el enemigo no va a tocar.
La mayoría de las iglesias de los hermanos donde yo nací, donde yo congregaba, se componía más de las hermanas. Sí, oraban más las hermanas. Las hermanas son las que clamaban a Dios. Había ayuno y oración, las hermanas iban. Había oración, las hermanas son las que más estaban ahí. Los hermanos no se veían. Pero si nosotros nos hacemos responsables como hombres, como cabeza del hogar, a orar por nuestra familia, a orar por nuestros hijos, Dios no va a permitir que el enemigo toque esa casa. Porque la cabeza del hogar es el hombre. Claro que al matrimonio deben de orar. Claro que hay madres solteras que se avientan ese compromiso, pero ellos es otro asunto. Ellos tienen que orar por sus hijos, orar por sus jovencitos, para que no se vayan a los vicios, a las drogas. ¿Quieres un vallado en tu casa, hermanos? Gloria a Dios. Oración se compone de 7 letras en tu contrato, que muchas veces no lo estamos cumpliendo. Hay casas vacías de oración. No estoy hablando de la oración por la comida, porque cuando oramos por la comida, Padre, bendice este alimento en el nombre de Jesús, amén. No estoy hablando de eso, te hablan de una oración en la mañana cuando te levantes, una oración cuando te acuestes, una oración a mediodía y las veces que se pueda. Habla con Dios, platica con Dios. 7 palabras. Si este 2024 tú empiezas orando, si este año tú empiezas orando, hoy a las 12 de la noche, en vez de decir, brindo que este año me vaya bien, que me vaya mejor, mejor dobla tu rodilla y dile, Señor, pido para que este año me vaya bien y me vaya mejor. Los cristianos ya no estamos para brindar, hermano, ya estamos para orarle a nuestro Dios, hermanos. Sí. Las cosas viejas pasaron. No te estoy diciendo que es malo, pero te estoy recomendando lo mejor que debes de hacer. No te estoy diciendo que es malo, pero hay algo mejor que debes de hacer. Gloria a Dios. Bendice tu hogar, cubre tu hogar. También hay otra cita, hermanos, en Ezequiel 9:4. Gloria a Dios. Citas bíblicas, palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Búsquelo, gloria a Cristo, búsquelo, aleluya, santo es Dios. Santo es Dios, alabado sea el nombre. ¿Alguien lo quiere leer? 9:4. La palabra de Dios dice de esta manera. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a casas de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Gracias, mi hermano. ¿Qué voy, hermanos? A su nombre. Dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Israel, y ponles una ¿qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen, que clamen. ¿Qué quiere decir? Los que oran a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Ponles una señal, los cristianos. Tu casa debe de tener una marca, una señal. Tu frente debe de tener una señal, que tú eres un cristiano. ¿Cuántos lo creen? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien? Cumple con Dios. Dios cumple con nosotros. Nosotros somos los que no cumplimos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer este 2024? Para que el diablo no pueda entrar. Si tus hijos ven que tú eres un padre, un hombre flojo para orar, tus hijos tampoco van a orar. ¿Es así o no es así? Si tus hijos ven que tú eres un hombre lerdo para ir a la iglesia, que estoy cansado, hoy no voy a la iglesia, todos nos cansamos, amén, pero debes de dominar este cuerpo. Si tus hijos ven que no quieres ir a la iglesia, que vas cuando quieres, tus hijos también van a hacer lo mismo. Pero si tú eres un padre que te levanta responsable, agarras a tu familia de la mano, vamos a la iglesia, tus hijos van a hacer lo que tú les enseñas. Pero si no vas a la iglesia, si no, al rato no se anden quejando.
cuando anden perdidos en las drogas, en los vicios. Los hijos hacen lo que los padres hacen. ¿En dónde se hacen los fanáticos al fútbol? Si el padre se pone una camisa de los Pumas, voy a hablar de los Pumas, respetando a los demás. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Qué hacen sus hijos? Papá, ¿me compras una? ¿Por qué? Porque vieron que tú también se hacen fanático al fútbol. Si el papá dice ¡gol! Hijos, también los hijos se levantan y zapatean y brincan. ¿Cómo se van a hacer los hijos unos buenos cristianos cuando el padre se levanta en oración, cuando el padre se va a la iglesia? Amén, hermanos. Entonces, si tus hijos ven que tú te compras una camisa de tu equipo, también tus hijos te van a decir, cómprate uno. Yo me compré una de los Pumas. Y luego le compré uno a mi hija cuando estaba chiquita. Cuando estaba bebé le compré. Y luego fue creciendo mi hija y vio que era de los Pumas. Y ya se siguió ella comprando de los Pumas. ¿Por qué se siguió comprando? Porque le va a los Pumas. No te hablan del fútbol. Pero así es en la vida del cristiano, hermanos. Si nosotros ponemos a estudiar la palabra de Dios con nuestros hijos, ellos también van a hacer lo mismo. Te lo aseguro. Si tú te pones a orar, cuando sean grandes, ellos también van a hacer lo mismo, hermanos. ¿Sí? Ahí es donde se vuelve un cristiano, hermanos. Se forman los hijos siendo cristianos. Y cuando sean grandes, les irá bien. Gloria a Dios. Así es como se hace. Si tus hijos ven, no te voy a hablar de diezmo, de ofrenda. Pero si tus hijos ven, a ver, hijos, no hay mucho dinero, hijos, no hay mucho dinero, pero ten 10 pesos para ti, 10 pesos para ti, 10 pesos para ti, para tu ofrenda. Ven tus hijos que tú das, también ellos van a aprender de ti. Pero si tus hijos ven que pues no doy nada, también ellos no van a dar nada. Y cuando sean grandes, pues no van a dar nada. Y pues, ¿qué esperamos? Entonces, aunque no hay dinero, hijos, ten lo que puedo, ten para ti, para tu ofrenda, y que ellos den, que aprenden a sembrar. Entonces nosotros, hermanos, también vamos a enseñarles a sembrar. No hay mucho dinero, hijo, pero lo que tengo, mira, ten. A ver, así. Pero si tus hijos ven que tú eres un lerdo, repito la palabra, para ir a la iglesia, para ofrendar, para diezmar, para levantarte temprano, también ellos van a hacer lo mismo. Ellos tienen que aprender de nosotros, volverlos, como le decía yo hace rato, se vuelven fanáticos al fútbol y que se vuelvan fanáticos, pero a las cosas de Dios. Si tú te pones la camiseta, también ellos se ponen. Sí, hermanos, yo le enseñé, yo me compré de pequeño y le compré a mi hija. Y ahora se lo compra a ella. ¿Por qué? Tienen ese deseo. Están formados, hermanos. Entonces, en las cosas de Dios, hermanos, debe de ser igual. Debe de haber señales en tu casa. Amén. Señales en tu frente. Que se vea, hermanos, que Dios está contigo. Si el servicio empieza a las 10 de la mañana, a las 10, a las 9:40, si el servicio es a las 10 de la mañana, a las 9:40, a más tardar, yo ya voy a estar orando en la iglesia. Que vive a su nombre. Si tú vas a estar orando ahí, tus hijos van a hacer lo mismo. Pero si tú faltas cuando quieras y dices, el domingo dice la Biblia que es el día del Señor. Dile a tus hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así dice la Biblia, hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos, levántate como padre, como madre responsable, ponte a orar. ¿Y para qué? Para que tus hijos sirvan a Jehová, para que tus hijos sirvan a Dios. ¿Por qué Job? ¿Por qué Job? Regresamos al tema. Tenía ese vallado, ya le dijimos, porque Job diario ofrecía holocausto, diario. Pero un día los animales de Job ya no estaban. Eso fue lo que provocó que el diablo entrara a la casa de Job y hiciera lo que quisiera. Un día los animales
un rayo permitido por Dios, vino y lo primero que se llevó fueron los animales. Entonces Job dejó de orar, dejó de ofrecer su sacrificio. Y cuando Job dejó de ofrecer su sacrificio, el diablo rompió ese vallado y pudo entrar a hacer lo que hizo en la casa de Job. Si nosotros dejamos de orar, va a suceder lo mismo. Antes, hermano, antes de Jesús, se tenía que ofrecer sacrificios, holocausto, porque la sangre era el sacrificio antes de Jesús. Cuando vino Jesucristo, Él ofreció el holocausto por nosotros, es la sangre de Jesucristo. Hoy es la oración, el ayuno, para que tu casa esté protegido. Entonces Job ya no tenía animales, Job ya no tenía protección, ya no tenía que ofrecer. Por eso es que el diablo entró a la casa de Job, porque un rayo acabó. Y sabes, otra vez Job permaneció fiel. ¿Cómo se restableció el vallado de Job? Job otra vez fue bendecido. ¿Por qué? Pero Dios habla a unos amigos de Job y le dicen: vayan a visitar a mi hijo Job, lleven 7 carneros y ofrécenlo en holocausto, y mi siervo Job orará y pondré vallado para ustedes y para mi siervo Job. Job 42:8. Busque Job 42:8. Gloria a Dios. Job 42:8. Job 42:8. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? ¿Qué dice Job? El 8, 42:8, el 8. ¿Ya estamos ahí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Esta palabra de Dios dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Gracias, hermano. Job, cuando se quitó el vallado, hermanos, porque un rayo se mató todos los animales de Job. Y aquí Job se quedó sin animales, entonces ya no podía ofrecer holocausto. Cuando ya no ofreció holocausto, es cuando entró el enemigo. Pero aquí Dios le habla a unos amigos de Job y le dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id ante mi siervo Job y ofrecen holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ellos. Cuando Job empezó a orar, otra vez Dios bendice a Job. Empieza a poner el vallado y Job es bendecido lo doble. Job oraba a diario por sus hijos, y Dios, hermano, quiere que oremos por nuestros hijos, por nuestra familia. Empieza este año bien, para que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Amén, hermanos. Job se restableció el contrato porque Job, hermanos, oró por esas bendiciones para los holocaustos que hubo. Entonces Job tuvo que recibir otra vez la bendición que Dios le dio para que sea bendecido otra vez más Job. Bendito sea el Señor. Así que cuando oramos a Dios, cuando bendices tu familia, cuando bendices a tus hijos, cuando bendices a tus hijas, nada va a poder hacer frente. Bendito sea el Señor, alabado sea nuestro Dios. Bendito y alabado sea el Señor. El diablo, dice, ha robado la bendición de cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero ¿por qué ha robado? Porque muchas veces no hemos orado, no hemos ayunado. La casa, la puerta está abierta para que el enemigo... Te voy a revelar un secreto. Job fue restablecido. Job fue bendecido. Gloria a Dios. Dice: el diablo ha robado dinero, bendición en el trabajo, bendición. Hay una cita que dice, óigalo bien. Dice, cuando alguno diere a su prójimo plata, óigalo bien esta cita, plata, alhajas,
a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará al doble. Escúchenlo una vez más. Cuando alguno diere a su prójimo plata, alhajas, a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere, óigalo bien, fuere hallado, pagará ¿al qué? Al doble. Esto lo dice en Éxodo 22:7. Si el ladrón fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. Si el ladrón fuere hallado, pagará al doble. ¿Quién pagará? El ladrón. Ahí está en Éxodo 22:7-8. Dice que el ladrón, hermanos, pagará. Bendito sea el Señor. El ladrón pagará. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón, hermanos? El diablo es el ladrón. Si tú has perdido trabajo, óigalo bien, si tú has perdido este año o el año que hayas perdido tu buen trabajo, dinero, lo que hayas perdido, déjame decirte una cosa. El ladrón te tiene que devolver este 2024 al doble. ¿Cuántos lo creen? El diablo lo tiene que devolver. Es el diablo, hermano. Así como fue y quitó la bendición de Job, ahora le dice, ahora ve y tienes que regresar esa bendición y regresa solo al doble. Esto está, ya le dije en Éxodo 22:7-8. Esa ley, hermanos, para el cristiano todavía sigue vigente. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si tú has perdido, si tú has caído y has perdido mucho, el ladrón te tiene que devolver, porque fue encontrado que es el diablo. El diablo tuvo que tiene que regresar. Y esto está con David, para que no digan que yo lo dije. David también, cuando fue a la guerra, le robaron su esposa, sus hijos. Y después David se levanta y va y recupera a su esposa y trae más de lo que le había robado el enemigo. Así que cuando el diablo te roba, te tiene que regresar, hermanos, al doble, por órdenes de Dios. ¿Cuántos lo creen? Por órdenes de Dios. Busque Job 42, 12 y 13. Ya vamos a terminar. Job 42, 12 y 13. Ya vamos a terminar. Adelante, hermano. Dice la palabra de Dios. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Gracias, mi hermano. Bendijo Jehová el postrer estado de Job. Si todavía tuvo 7,000, tuvo 14,000. Si tenía 10,000, tuvo 20,000. Pero el 13 dice, y tuvo 7 hijas y 3 hijos. 7 y 3, ¿cuánto es? 10. Se habían muerto 10 hijos de Job. Yo me pregunto aquí, ¿por qué si Dios le dio 7,000 camellos, 7,000 becerros, 7,000 borregos, 7,000 yuntas, 7,000 asnos, si Dios le dio 7,000 hermanos, ¿por qué no le dio aquí a Job? ¿Por qué no le dio 20 hijos? ¿Alguien quiere contestar? Aquí hay predicadores. ¿Qué miedo, hermanos? A su nombre. Si Dios le dio a Job, si tenía 14,000 toros, le dio 28. Si tenía 10,000, le dio otros 10,000. Pero aquí dice la Biblia que nada más le dio a Job otros 10 hijos. Nomás le dio 10 hijos. ¿Por qué no le dio lo doble? ¿Alguien me puede contestar? Adelante, hermano. Hable. A ver, diga, hermano. ¿Ya tenía qué? Ya tenía 10. ¿Y luego? Amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Estuvo buena la respuesta del hermano? ¿O no? A ver, hermanos, a ver, a veces me gusta conversar con ustedes y quisiera que la iglesia converse, platique, opine. Ya tenía
tenía 10, pero los 10 estaban muertos, hermano. Hermano, ¿no? ¿Por qué? Diga, hermano, no pagues esto nada. La Biblia dice que habían muerto. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a hablar? Miren, hermanos, la respuesta que dijo nuestro hermano Fernando está excelente. Está muy excelente, muy bien. Y me gusta que ustedes opinen. Si nos equivocamos no pasa nada. Mire, Dios le dio a Job, 7,000 yuntas, le dio 14,000. 10,000 asnos, le dio otros 10,000. Y aquí dice que nomás le dio 10 hijos más. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué nomás le dio, si Dios le dio lo doble, ¿por qué no me le dio doble hijos? Dice el hermano, porque ya tenía 10. Amén, hermanos. Amén. Es así. Job ya tenía 10. Y 10 que le dio, ¿fueron qué? 20. Ahora, usted podría decir, aquí creo que no lo hay, pero nosotros todos, en alguna forma, hemos perdido un familiar. Y para nosotros decimos, está muerto. Es una pérdida. No es una pérdida. Simplemente se fue para otro país. Es como si tú tienes tu hijo en los Estados Unidos, pero no lo puedes ver por cuestión de papel. ¿Sigue siendo tu hijo? Es tu hijo. Está en otro lado. Así es los hijos de Job. Dios le dio al doble de hijos, pero 10 ya estaban en el cielo. El diablo no se los mató, no se los llevó. Estaban en el cielo con Dios. Y 10 que tuvo en la tierra eran 20 hijos. Tenía 20 hijos. O sea, a los que han perdido un familiar, hemos perdido papá, mamá, hijos. A veces decimos, perdí. No lo perdimos, hermanos. Están en el cielo con Dios. Y algún día, ahorita Job ya está en el cielo. Llegó Job con sus 10 hijos. Y 10 que tenía en el cielo ya eran 20 hijos. Ahí está la respuesta, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Fer. Dios bendiga a su hermano Fer. Entonces, hermano, exactamente la pregunta. Gloria a Dios. Bendijo el postrer estado. Entonces Job tuvo 20 hijos, solo que 20 no los podía ver, estaban en el cielo. Cuando alguno pierde un hijo, que gracias a Dios aquí creo que no lo ha habido, y dice uno, perdí mi hijo, no lo pierde uno, están con Dios, se adelantaron con Dios. Y cuando vamos a llegar, vamos a tener a nuestros hijos que están allá y los que vamos a llevar de aquí de la tierra, porque siguen siendo tus hijos, siguen siendo tu familia. Amén. ¿Se la aprendió, hermanos? ¿Se la aprendió? Ahora, esta no me la conteste, me lo trae el domingo la respuesta. Bueno, si hay un inteligente y me lo quiere contestar rápido. Job tuvo una esposa. Examen sorpresa, hermanos. Job tuvo una esposa. La esposa se murió por blasfemar contra Dios cuando le dijo, ¿qué le dijo a Job? Maldice a tu Dios y muérete. El que se murió fue la esposa. Después Job se vuelve a casar. Tuvo otra esposa y con la otra esposa tuvo 10 hijos más. ¿Por qué Dios no le dio doble esposa? ¿Quién vive, hermanos? ¿A su nombre? Es que me gustan estas preguntas. Me encantan estas preguntas fuertes, hermano. Me gusta estudiar la palabra porque aprendo más. ¿Por qué Dios no le dio otra esposa? Si no lo tiene para la respuesta, mándamelo por el grupo o personalmente me lo puede mandar. ¿Por qué no le dio otra esposa? Tenía que ser el doble, ¿no? Dios estaba bendiciendo doble. ¿Quién vive, hermanos? ¿Alguien quiere opinar? A ver, antes que terminemos, ya terminamos. ¿No? Ahí sí está difícil, ¿verdad? Ya le había dado una y con esa había tenido los 10 hijos. Sí, pero ¿por qué no le dio la otra? Bueno, se los digo o se me traen el domingo. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Qué dicen los hermanitos? No lo vamos a encontrar. Se le voy a decir. Mire, cuando Job, Dios le bendijo al doble de hijos, ya estamos de acuerdo, doble de hijos, doble de animales, doble hacienda,
todo fue doble y esposa nomás fue uno. ¿Por qué? Porque cuando su esposa de Job se murió, al ir a borrar en el acta, ya no fue su esposa de Job. Quedó borrado y Dios le dio una esposa nueva, porque cuando vamos a llegar en el cielo, no va a haber esposo ni esposa, todos vamos a ser hermanos en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es tu esposa, pero cuando tú te divorcias o se muere la esposa o el esposo, ya no existe, ya no es tu esposa. Ya no es tu esposa. Entonces Job tuvo segunda esposa, pero esto fue la bendición de Dios. Por eso quedó así esto así, hermanos. No le dio doble, le dio esposa, sí le dio uno, porque no podemos tener dos mujeres, una nada más. Y cuando alguien se muere, entonces automáticamente queda borrado, ya no es tu esposa, ya es en el cielo, ya será tu hermana o tu hermano en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso Dios le dio, de todo le dio doble, menos la esposa. Ahí sí no, porque ya no es tu esposa. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, vamos a terminar con esta enseñanza. Empecemos bien el año. Amén, ¿estamos de acuerdo? Oremos para que Dios, tú no te vas a encargar, hermano, tú no vas a poner el vallado en tu casa, tú no vas a poner el cerco como Dios, tú nomás ora. Dios es el que se va a encargar de poner el vallado. Mañana inicia haciendo tu oración en la mañana, al rato termina, duérmete haciendo tu oración en la noche. Inicia este año bien, y si tú cumples con Dios, te lo repito, Dios cumple contigo. Porque Dios no es hombre, repito, para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Dios es Dios y fuera de Él no hay otro. Él va a cumplir contigo. Solamente tú cumple las cláusulas que tienes en tu contrato, que muchas veces no lo hemos estudiado, no lo hemos hecho. Vamos a orar por esta bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Llévate esta palabra, llévate este cerco para este 2024. Padre, en el nombre de Jesús, hoy como pueblo, hoy como tu iglesia, Señor, nos ponemos en oración para que usted bendiga, a Dios, a tus hijos. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, bendice esta congregación, Padre Santo. Bendícelo, Señor. Que cada uno de mis hermanos, Señor, hoy, último domingo de este año, Padre, se lleve, Dios, ese vallado, se lleve, Dios, esa barda, Señor, esa protección de usted, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en su casa, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre, baje, Señor, ese vallado, baje esa protección, para que el diablo no puede acercarse ni a 1000 kilómetros, Padre Santo, porque la casa de tus hijos está marcado, Padre Santo. Dice tu palabra, Señor Jesucristo, que Jehová hará que el heridor no pasará por su casa de tus hijos, sino que pasará de largo. ¿Cuál es el que hiere, Señor? Las enfermedades, en los problemas, en los matrimonios, en los hijos, en los jóvenes. Padre Santo, en el trabajo, Padre Santo, el heridor no podrá entrar en la vida de tus hijos, Padre, porque usted tiene palabra de vida eterna, Señor, con cada uno de tus hijos. Así que, Padre, hoy te pido, Señor Jesucristo, quédate con tus hijos. Iniciamos, Padre Santo, iniciamos un nuevo día, Padre Santo, mañana, Padre Santo, un nuevo año, Padre Santo, al rato, Señor, y que este año, Padre, por favor, te lo suplico, te lo ruego, te clamo, mi Dios, guarda a tus hijos de cualquier enfermedad, de cualquier robo, de cualquier asalto, de cualquier accidente, Señor, en su trabajo, Padre Santo. Derrama las lluvias de bendiciones en su mesa, en su hogar, Padre, con sus hijos. Sana a los enfermos, Padre Santo. Que este año sea de prosperidad y bendición de lo alto, para que nadie, Padre, nos pueda hacer frente. Quédate con tus hijos, quédate con mis hijos, quédate en mi hogar. Pon un vallado en mi hogar, pon un vallado en las familias, Padre, que ya no van a la iglesia, que se acerquen a escuchar tu palabra, Señor, porque sin usted
nada somos. Bendice a los niños, Padre, bendice a los jóvenes, bendice a los que no vinieron, los que están en los hospitales, los que están enfermos, Padre. Pon un vallado, Padre Santo, y sin usted, Padre, nada podemos hacer. Así que, Padre, te suplico que este año, Padre, sea de gran bendición para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por esas lluvias de bendición que se derrame sobre esta iglesia, Padre Santo, y que nadie se vaya vacío, sino nos vayamos llenos con la bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya.